Europa se rearma y vuelve al servicio militar obligatorio por miedo a Rusia. ¡Increíble! Europa revive el servicio militar obligatorio y aumenta sus arsenales ante el miedo a una guerra mayor con Rusia. Estamos a las puertas de un conflicto masivo. La invasión rusa de Ucrania en 2022 despertó viejos temores en Europa, que ahora se rearma y revisa su defensa militar tras décadas de paz. Los países europeos están aumentando su presupuesto militar, con la participación del continente en la OTAN alcanzando el 28% del presupuesto total, la cifra más alta en 10 años. Algunos países del flanco oriental, conocidos como los 9 de Bucarest, han incrementado significativamente su preparación militar temiendo una escalada de Rusia. Los países escandinavos y bálticos han reintroducido el servicio militar obligatorio para enfrentar posibles amenazas rusas. Letonia reactivó la medida en enero tras haberla suspendido en 2006. Finlandia y sus vecinos Suecia y Noruega han extendido el servicio militar obligatorio, incluidas las mujeres, demostrando un nivel alto de conciencia de defensa nacional. El servicio militar en Europa no es solo cuestión de reclutamiento, también implica formación especializada debido al alto nivel de tecnificación de los ejércitos modernos. Dinamarca ampliará el servicio militar obligatorio a las mujeres y aumentará la duración del entrenamiento, mientras que Suecia lo ha reinstaurado tras haberlo abandonado en 2010. Alemania está considerando reinstaurar el servicio militar obligatorio tras haberlo descartado en 2011. Los temores de un conflicto regional que afecte sus exportaciones han llevado al gobierno a replantearse esta medida. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, asegura que el rearme no es para buscar guerra, sino para evitarla, una postura que también comparte la inteligencia militar europea. Los analistas advierten que Rusia está bien consciente de los desafíos de rearme a los que se enfrenta Europa y que reconstruir sus sistemas de defensa tomará mucho tiempo. A pesar de los esfuerzos, muchos países europeos no están preparados para sostener un conflicto de alta intensidad sin movilizar recursos adicionales. La reintroducción del servicio militar podría ser clave para garantizar su seguridad. La tecnificación del ejército europeo ha aumentado enormemente, con puestos como el operador de drones que requieren formación extensa y entrenamiento especializado. Expertos señalan que el rearme de Europa no significa que desee entrar en conflicto, sino que necesita una estrategia creíble para disuadir a posibles enemigos y proteger su territorio. Además del servicio militar, países como Alemania incrementaron su presupuesto de defensa para garantizar la seguridad de sus exportaciones y mantener la estabilidad económica. Para Alemania, la inversión en sus fuerzas militares es esencial para mantener su rol en la defensa europea, especialmente ante el escenario previsto para 2030 de un posible conflicto regional de alta intensidad. En toda Europa, el rearme no es solo una respuesta militar, es también un intento por mejorar las capacidades humanas y de adiestramiento, una necesidad crucial en tiempos de incertidumbre. A pesar del incremento en el presupuesto y el rearme, el servicio militar obligatorio sigue siendo impopular en muchos países debido a su impacto en la fuerza laboral y sus implicaciones económicas. Europa enfrenta un dilema. Mientras intenta reconstruir sus defensas, se encuentra con una fuerte oposición interna y con el reto de formar tropas altamente capacitadas en poco tiempo. La falta de preparación para enfrentar un conflicto prolongado preocupa a los expertos, quienes advierten que sin un servicio militar eficiente, Europa podría quedar en desventaja. Los analistas comparan la situación actual con la Guerra Fría, señalando un rearme progresivo para evitar un conflicto, pero destacando la necesidad de estar preparados en caso de que este sea inevitable. Descubre cómo el temor a una guerra con Rusia está transformando la política de defensa en Europa. ¿Podrá el servicio militar obligatorio garantizar la seguridad del continente o nos acercamos a un nuevo conflicto global? China eleva la edad de jubilación tras crisis demográfica. Alarmante. China se enfrenta a una crisis demográfica tan grave que está elevando la edad de jubilación por primera vez en décadas. ¿Qué está sucediendo en el gigante asiático? China aumentará la edad de jubilación de 50 a 55 años para mujeres en empleos manuales. Para los hombres, la edad se incrementará de 60 a 63 años, iniciando en 2025. A partir de 2030, los empleados deberán hacer mayores contribuciones para acceder a las pensiones. El cambio se debe al envejecimiento de la población y al riesgo de agotamiento del fondo de pensiones para 2035. La medida busca enfrentar la creciente crisis demográfica de China,
con una caída en la natalidad y una población envejecida. Para 2040 se espera que casi un tercio de la población tenga más de 60 años, lo cual representa un gran reto económico. Los usuarios de redes sociales han reaccionado con escepticismo y preocupación ante el aumento de la edad de jubilación. La política del hijo único y la desaceleración económica han empeorado la situación, afectando el sistema de seguridad social. En la próxima década, unos 300 millones de personas abandonarán la fuerza laboral, impactando la economía del país. El Gobierno ha prohibido la jubilación anticipada para garantizar que más personas continúen trabajando y contribuyendo al sistema. Los cambios también incluyen un aumento en las contribuciones obligatorias a la seguridad social para garantizar la estabilidad del sistema. Algunos ciudadanos aceptan la medida como inevitable, mientras otros temen más dificultades para los trabajadores mayores. En comparación, los países europeos ya tienen edades de jubilación más altas y China está siguiendo esta tendencia. Las autoridades chinas consideran que el alargamiento de la vida laboral es esencial para enfrentar la crisis económica. A pesar de las reformas, queda la incertidumbre sobre si estas medidas serán suficientes para estabilizar el sistema de pensiones. Descubre cómo esta medida histórica cambiará el futuro de China y su economía. Mantente informado sobre las repercusiones de la crisis demográfica. Indonesia abandona Yakarta y construye una nueva capital en la selva. Sorprendente, Indonesia está construyendo una megacapital en medio de la selva, dejando atrás la hundida y congestionada Yakarta. ¿Por qué el país ha decidido tomar una decisión tan radical? Yakarta, la capital de Indonesia, se está hundiendo y es la ciudad con mayor velocidad de descenso del mundo, lo que ha llevado al gobierno a decidir mudarla. La nueva capital, llamada Nusantara, está siendo construida en la selva de Kalimantan Oriental, lejos de los problemas de inundaciones y contaminación que afectan a Yakarta. Este proyecto es uno de los más ambiciosos en la historia de Indonesia y pretende ser el legado del presidente saliente Joko Widodo. Nusantara se concibe como una ciudad verde y tecnológica, con más del 60% de su superficie dedicada a espacios verdes, el doble del tamaño de Nueva York. A pesar del progreso, gran parte de la ciudad sigue en construcción, con miles de trabajadores apresurándose para terminar la primera fase del proyecto. La construcción de Nusantara costará 33.000 millones de dólares y el gobierno solo ha prometido una quinta parte de esa cantidad, luchando por atraer inversión privada. El presidente ha ofrecido incentivos como derechos sobre la tierra por hasta 190 años para captar el interés de los inversores. La ubicación de Nusantara fue elegida estratégicamente en el centro geográfico de Indonesia, buscando redistribuir riqueza y recursos lejos de la saturada isla de Java. El proyecto se extiende sobre un área de aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados, 4 veces el tamaño de Yakarta, y enfrenta críticas de ambientalistas que temen por el impacto en los hábitats naturales. Las autoridades afirman que la ciudad será completamente sustentable, funcionando con energías renovables y sistemas de gestión de residuos inteligentes. Se espera que la ciudad albergue a cerca de 1.900.000 personas para el año 2045, siendo en su mayoría funcionarios del gobierno. Algunos funcionarios expresaron su preocupación por la infraestructura incompleta y las condiciones de vida, incluyendo la falta de escuelas y actividades para sus familias. Los habitantes indígenas de la zona han sido desplazados y temen perder sus hogares y su identidad cultural ante la urbanización. El proyecto de Nusantara ha sido criticado por el posible riesgo de crear una ciudad exclusiva para las élites, dejando de lado a los lugareños y exacerbando la disparidad socioeconómica. A pesar de las promesas del gobierno de crear una ciudad moderna y sustentable, el futuro de Nusantara y su impacto en la población local siguen siendo inciertos. Entérate de todos los detalles sobre esta megacapital y cómo Indonesia enfrenta los desafíos de abandonar Yakarta para construir una nueva ciudad en medio de la selva. Estados Unidos baja las tasas de interés y América Latina siente el impacto. Después de 4 años, la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido reducir las tasas de interés. ¿Qué impacto tendrá esta medida en América Latina? La Reserva Federal de Estados Unidos anunció un recorte de las tasas de interés de medio punto porcentual, quedando en un rango entre 5 y 4,75%. Este recorte se considera audaz y se espera que alivie a los consumidores con deudas y a las pequeñas empresas con créditos difíciles de pagar. La medida busca incentivar a los estadounidenses
a solicitar préstamos y a las empresas a invertir y contratar más personal. Los movimientos de la Fed tienen repercusiones globales, especialmente para países con fuertes vínculos comerciales con Estados Unidos, como México. Gabriela Siller, del Banco Base, menciona que la reducción de tasas mejora las expectativas del mercado laboral, el flujo de remesas y las exportaciones. En Latinoamérica, donde la deuda ha aumentado rápidamente, las tasas más bajas son bien recibidas, ya que permitirán a los gobiernos reducir sus tasas y destinar recursos hacia áreas clave. Los bancos centrales de la región, que aumentaron las tasas de forma agresiva tras la pandemia, tendrán ahora más margen para enfrentarse a nuevos desafíos económicos. Elaya Oliveros Rosén, economista de S&P Global Ratings, destaca que tasas más bajas en Estados Unidos suelen estimular el flujo de capitales hacia mercados emergentes, como los latinoamericanos. Además, se espera que el mayor crecimiento económico en estos mercados atraiga más inversiones extranjeras. La percepción de riesgos en la región podría, sin embargo, desalentar el interés de algunos inversores. Analistas prevén que este recorte de la Fed marque el comienzo de una serie de bajas en las tasas de interés durante el resto de 2024 y el próximo año. La decisión de la Fed podría impulsar un aumento en los precios de las materias primas, lo cual beneficiaría a las principales economías de Sudamérica. Los efectos positivos también se esperan en la valoración de las empresas, impulsando la reactivación económica en los mercados de la región. Después de una década de estancamiento económico, Latinoamérica necesita estímulos con urgencia, y esta decisión podría ser una oportunidad clave para la región. A medida que las tasas de interés bajan, los países de la región deben aprovechar la oportunidad para mejorar sus perspectivas económicas y atraer capitales extranjeros. Descubre cómo la histórica decisión de la Fed está transformando la economía de América Latina. ¿Será este el impulso que la región necesita? China prepara una inyección de capital que sacudirá la economía mundial. Alerta: China planea una gigantesca inyección de capital en sus bancos más grandes. ¿Qué significa esto para el futuro económico del país y del mundo? China está evaluando inyectar hasta 1 billón de yuanes, alrededor de 142.000 millones de dólares, en sus principales bancos estatales. Esta acción marca la primera vez desde 2008 que Pekín realiza una intervención de este tipo en su sistema bancario. El objetivo es aumentar la capacidad de los bancos para apoyar a una economía debilitada, impulsando el otorgamiento de préstamos y financiaciones cruciales. A pesar de que estos bancos cumplen con los niveles de capital exigidos, enfrentan márgenes reducidos y crecientes deudas incobrables. Los 6 bancos más grandes del país, como el Industrial and Commercial Bank of China y el Bank of China, están bajo presión para ofrecer préstamos más accesibles, incluso a prestatarios de alto riesgo. El gobierno chino ha recurrido a la emisión de bonos especiales, una medida que no se veía desde la crisis financiera de 2008, lo que apunta a la gravedad de la situación económica actual. La intervención de Pekín tiene como objetivo frenar la desaceleración económica, en parte agravada por la caída de los precios inmobiliarios. Sin embargo, los críticos temen que la enorme inyección de capital pueda generar una burbuja en los mercados financieros. Los efectos de esta decisión no solo afectarán a China, sino también a los mercados globales, dada la importancia del país en la economía mundial. China ya ha rescatado a sus bancos en el pasado, como en la década de los 90 y principios de los 2000, con inyecciones masivas de capital que marcaron una década de crecimiento. No te pierdas cómo este movimiento económico puede alterar el equilibrio financiero global. Mantente al tanto de las repercusiones de esta gigantesca intervención en los bancos chinos.